Bueno, buenas tardes, buen jueves santo para los que creen en eso, para los que no creen no importa, pero estamos de nuevo aquí en las sesiones de streaming del Rey va Desnudo con el título de En Vivo y con todo. Gracias por acompañarnos, gracias a quienes están por aquí con nosotros, gracias a quienes no están, porque así no estorban. No, no es cierto. Muchas gracias, decíamos que a quienes nos acompañan, porque bueno, tuvimos muchas dudas de hacer o no el streaming de esta semana, pero considerando que la gente está encerrada en sus casas, igual no pueden salir y divertirse, entonces bueno, pues vienen y están en el streaming. Vamos a ver si funciona eso a la hora de la realidad con los números de personas que nos hacen favor de acompañarnos. Por supuesto, como siempre, nuestro Twitter. En Twitter soy @elnocturno. Allí estoy peleándome con muchísima gente, últimamente más que de costumbre. No, no es cierto. Últimamente me estoy peleando en Facebook, pero ya lo voy a dejar porque me aburre tanto, me aburre enormemente. Y quiero dar las gracias, por supuesto, a quienes nos hacen favor de apoyarnos a través de compartir los vídeos, los vídeos temáticos que hacemos, los streamings, los cortes que estamos haciendo, los streamings, que son una historia totalmente distinta, que nos tienen muy sorprendidos. A mí me tiene muy sorprendido lo que ha pasado con los cortes. Quienes dan me gusta a los vídeos que les gustan, por supuesto, a los que no les gustan pues no hay necesidad. Y a quienes, por supuesto, nos hacen favor de apoyarnos en lo económico, que es a través de Patreon, que es una posibilidad mensual, de una pequeña aportación mensual de 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200 mil euros al mes, lo que ustedes quieran. O PayPal o GoFundMe, que son dos procedimientos para hacer una aportación por una sola vez. Todo lo agradecemos, así sea €1. Y por supuesto, perdón, en el superchat de YouTube, durante el streaming, también pueden darnos una pequeña propina por lo que hacemos para que el canal siga adelante. Tenemos, por supuesto, a la venta nuestras maravillosas camisetas, que son lo único que podemos vender, y estamos, bueno, en tratos de gente que nos va a apoyar para tener una mayor presencia de merchandising, porque algo hay que vender. Este es un mundo en el que la gente vende cosas y yo no tengo nada que vender, lo he comentado, yo soy comunicador, vendo mis traducciones, vendo mis redacciones, vendo mis libros, vendo mis ideas, pero pues no es un producto como es de estos que se pueden vender en línea, es una cajita muy bonita para hacer tal o cual cosa. Entonces, bueno, vamos a ver algunas preguntas. Por favor, no puedo responder a todas las preguntas, yo sé que hay gente que se enfada muchísimo, pero primero, no sé de todo. Entonces me hacen preguntas sobre temas de los que yo no tengo ni la menor idea, un oscuro político de un pequeño departamento de El Salvador que se porta muy mal y es muy malvado, y seguramente lo es, pues no tengo información de todos los países, y agradezco que crean que sé tanto, pero no sé tanto como la gente me hace favor de creer que sé. Dos, no me repitan mucho las preguntas, porque de veras, si no las contesté es por algo y me siento muy mal, me siento como que ofendo a la gente si no le respondo. Pero si no tengo nada que decir, también dedicar tiempo a decir esto no sé qué es, me parece un poco irracional. ¿Se oye bien? Es una pregunta, pero la semana pasada se protestaron mucho y efectivamente cuando vi la transmisión, el tono, el volumen de audio estaba bajo y al parecer era un problema de mi volumen del micrófono, sí, porque no era del software, era un problema del micrófono. Pero, bueno, de los chats anteriores tenemos cosas pendientes de una cosa que sí los quiero invitar, especialmente a que se den una vuelta por el Herejes, el podcast. Me hicieron una entrevista de 1 hora, estuvimos hablando del 1984 de Orwell, del control de la sociedad vigilada. Como siempre contesté cosas que no son las de esperarse, y estamos viviendo una sociedad más vigilada que nunca. Sí, porque las cámaras e internet nos observa y todo es horrible. Y yo, que no soy partidario de esas teorías, lo que dije es, mira, tenemos más privacidad que nunca, antes no podías defender tus datos. Y una cosa con la que la gente siempre se impresiona, que es cuando les cuento, y lo hablaba yo con mi chica hace poco, que
a ver, hasta hace 20 años o menos todavía se publicaban directorios telefónicos donde salía tu nombre, tu dirección y tu teléfono. Hoy haces eso y la Ley de Protección de Datos Europea te viene y te da con un garrote durísimo en la cabeza porque no puedes publicar la dirección y el teléfono de la gente, y antes se hacía normalmente. Entonces, todas estas ideas de uy, qué horror, qué monstruoso, qué situación tan terrible, estamos peor que nunca, no soy partidario de ellas. Así que, y tengo un grupo de personas enormemente molestas con el corte que lancé hoy de la semana pasada sobre Pepe Mújica, sobre Evo Morales, sobre Rafael Correa. No niego algunas cosas que se han logrado, especialmente Pepe Mújica. Pepe Mújica siguió más o menos la línea socialdemócrata de Tabaré Vázquez y fue un hombre que, habiendo sido un guerrillero marxista, entendió que tiene que vivir en el mundo real y no en el mundo de esas alucinaciones que se hace uno, sobre todo en la clandestinidad, porque la clandestinidad erosiona la razón de una manera notable que se ha estudiado entre los grupos que viven en la clandestinidad. Entonces, pues yo creo que Mújica logró superar su momento. El problema es que me preguntaron sobre el asesinato por el que se había condenado a Mújica, y yo lo conté. Y entonces, tú solo te fijas en eso de Pepe Mújica. No, pero es de lo que me preguntaron. Igual que me preguntaron de Correa y demás. Entonces, no estoy negando datos que ustedes tengan y que probablemente sean positivos de partes luminosas de la gestión de estas tres personas. Pero yo estaba señalando aquello que me parecen los rasgos oscuros. No podemos adorar tanto a un líder que cuando alguien habla de sus rasgos oscuros, acusemos al otro de... Y me han acusado, vean los comentarios del segmento. Derechista, defensor de Peña Nieto, defensor de Uribe, defensor de Mauricio Macri, defensor, vamos, casi defensor de Jeffrey Dahmer, el asesino serial. O sea, calma. El hecho de que uno tenga la capacidad racional y crítica de ver los lados, la parte oscura de ciertas gestiones de personas que pueden, algunas personas los pueden hallar ideológicamente cercanos, pero eso no los salva de todos de los errores que han cometido. El error de Correa fue el reendeudamiento. Él siempre habló de que no había que endeudarse, que la deuda externa era aterradora para Ecuador, y sus grandes desplantes fueron para reducir la deuda externa, y a la mitad de su mandato la deuda externa volvió a subir y acabó siendo superior en número y en porcentaje del Producto Interno Bruto de la deuda que se había encontrado 10 años antes cuando llegó a la presidencia. Eso es un hecho, eso es un dato, y no lo podemos negar, como no podemos negar que Evo por supuesto legalizó el trabajo infantil, y no podemos negar que Mújica fue quien fue, pero no me limito a eso. De eso es de lo que me preguntaron, de eso es de lo que hablo, y no idolatremos tanto a los líderes, sobre todo en América Latina, que se busca el líder luminoso y maravilloso que nos va a salvar con un sable levantado y un pie sobre un cañón. Tienen defectos, y si no los criticamos nosotros, los va a criticar solamente la derecha, ¿verdad? Así que, bueno, pero hablando de lo de Herejes, el podcast, había una cuestión con la que quiero empezar hoy, y hoy quizás voy a responder pocas preguntas, entonces siento mucho que se molesten conmigo los del chat anterior, los del chat que está moviéndose en este momento, y los que enviaron sus preguntas a nuestro correo rvdsqs@gmail.com, que son, como saben, las siglas del Rey va desnudo, cosas que sabemos, los dos canales que tenemos, cosas que sabemos, está un poco parado, algún día hablaremos de eso. Pero quiero hablar de otra cosa que, por ponerle nombre, tampoco estoy fundando una corriente, ni mucho menos, a ver si nos calmamos, pero luego la gente es muy especial, pero por ponerle un nombre es algo que he llamado realismo radical. ¿Qué es esto? La idea es fundamentalmente que si la realidad nos dice una cosa, nuestra ideología tiene que ajustarse a la realidad y no al revés. Nuestras creencias, nuestras opiniones. Esto no es ningún invento, esto es algo que ha creado, que ha asumido la ciencia como forma de desarrollo. Es decir, tú tienes una serie de conocimientos y sacas conclusiones, interpretas y llegas a determinadas ideas a partir de esos datos. Luego tienes más datos. Y lo que hace la ciencia es decir, bueno, entonces las interpretaciones que teníamos eran equivocadas porque estos datos no cubren estos otros nuevos datos, entonces tenemos que rehacer nuestros modelos para que cubran los datos anteriores y los datos nuevos.
Esto lo malinterpretan las personas que no entienden de ciencia o que entienden más de filosofía que de ciencia, si se pudiera entender de filosofía, y sé que hay filósofos que, por cierto, me han amenazado, me han amenazado con un vídeo donde me van a poner verde, yo lo agradezco mucho. No lo voy a ver, no veo sus vídeos, pero qué bueno que me encuentren importante, yo a ellos no los encuentro importantes. El punto es, la gente que no entiende el proceso científico, no entiende ni siquiera que el método científico nace hace 400 años, lo delinea por primera vez Bacon en el Novum Organum, lo que dicen es que la ciencia tira sus ideas anteriores constantemente. Sí, las interpretaciones y las conclusiones a las que se llega sobre los conjuntos de datos que se tienen en un momento determinado, sí, la ciencia los abandona y asume otros, claro. Es que entonces lo que era cierto ayer no es cierto hoy. No, mira, lo que era cierto ayer sigue siendo cierto, los datos siguen siendo ciertos. Lo que pasa es que tenemos más datos, o esos datos eran imprecisos porque las formas de medición que teníamos no eran las formas de medición más afinadas que tenemos en la actualidad. Observamos con mejores instrumentos. Saturno no tenía orejas. Galileo en un momento dado pensó que Saturno tenía como dos orejitas a los lados, que era una especie como de Mickey Mouse triste con las orejas a los lados. Porque con el telescopio que tenía Galileo a la hora de dibujarlo, lo que se veían, cuando se veían inclinados los anillos de Saturno, parecían dos protuberancias semicirculares. Es por la mala calidad del instrumento de Galileo. Lo que vio Galileo es mentira. No. Vio algo absolutamente real, que era que Saturno tenía algo. El problema es que ese algo lo hemos podido definir al paso de los años con mejores observaciones, con mejores telescopios, con sondas espaciales robóticas que hemos enviado a pasear entre los anillos de Saturno y a mostrarnos maravillas que no se pueden ver desde aquí, como ese polo norte hexagonal de las tormentas de la superficie de Saturno, que todavía se está tratando de explicar matemáticamente y físicamente, que es fantástico. Pero la ciencia no abandona el conocimiento anterior, el conocimiento no se renueva, el conocimiento se amplía y por lo tanto las interpretaciones y las conclusiones a las que se llega con base en los datos cambian. Cuando tú conoces solo cisnes blancos, tú partes de la base que los cisnes son blancos. El día que ves un cisne negro, no quiere decir que todos los demás cisnes dejen de ser blancos. Quiere decir simplemente que has añadido algo. Esto es lo que no entendió, por ejemplo, Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas, donde primero llama ciencia a lo que había antes de la ciencia, a lo que había antes de Francis Bacon y antes de la revolución científica, lo cual es absurdo. Es ridículo porque le estás poniendo el nombre de algo que surgió después, algo que estaba antes y que no comparte ninguna característica relevante con los métodos de la ciencia, con los métodos rigurosos de la ciencia. Pero se le llama ciencia a Aristóteles, se le llama ciencia a Ptolomeo y le llama ciencia a lo que eran las explicaciones insuficientes con datos o sin datos siquiera, simplemente obtenidas por medio de la razón, por medio de la reflexión, por medio de la especulación, y los llama ciencia. Y entonces dice, se abandonó el conocimiento anterior y se tuvo un conocimiento nuevo. No pasó así. Desde que existe la ciencia, lo que tenemos son hechos científicos que son absolutamente ciertos. Y aquí es donde se enojan algunos. Dices que tienen la verdad absoluta. No. La verdad es una abstracción. Lo que tienen son conocimientos absolutamente ciertos. El agua está formada por dos átomos, una molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y eso no va a cambiar. La velocidad, la aceleración a la que cae un objeto en la Tierra no va a cambiar, a menos que la Tierra perdiera masa o ganara masa, evidentemente. Pero bajo determinadas condiciones, que son siempre las bases que la ciencia pone para todas sus explicaciones, bajo determinadas condiciones va a seguir siendo igual. Y el Sol no va a dejar de ser un horno nuclear, un horno de fusión nuclear, para convertirse en las cuevas de Moria, donde los enanos están haciendo espadas con sus forjas, y lo que estamos viendo es el calor de las forjas de los enanos de Moria. No va a pasar eso. El conocimiento que tenemos es certero. Tan certero que ustedes me pueden ver a través de esta camarita y a través de este internet y con estas luces que estoy seguro que me iluminan y que me iluminan de determinada manera,
que responde a las leyes del electromagnetismo, que responde a la óptica, que responde a una serie de conocimientos sólidos que tenemos. Alguien se me enojaba precisamente en Facebook ayer, porque es lo que decía Dawkins. Dawkins decía es que estos hechos eran así antes de que existiéramos nosotros y van a seguir siendo cuando la humanidad haya desaparecido, si es que desaparece. Estos hechos son así. Lo que hacemos es reunir más hechos y tener opiniones o conclusiones o interpretaciones diferentes. Esto es lo que hace la ciencia. Esto es lo que hace que podamos construir sobre hombros de gigantes, como lo dijo el propio Newton, ¿no? Y él se refería, por supuesto, a Kepler, Copérnico y Galileo. Pero es que esto lo deberíamos hacer en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. La gente cree que los transgénicos son malos, le han dicho que los transgénicos son malos, está convencida de que los transgénicos son malos, que causan daños al medio ambiente, que causan daños a la salud, que causan daños a la diversidad biológica, que causan daños, que provocan cosas así mágicas como los transgénicos provocan el monocultivo. Y yo, cuando la gente dice eso, yo me quedo como en plan de, a ver, no es cierto. El monocultivo era un problema cuando a mí me enseñaron en la primaria, y de esto pues no es por nada, pero yo entré a la primaria hace 60 años, y ya nos enseñaban de los peligros del monocultivo y lo que le pasaba a la tierra. No había todo el conocimiento que tenemos de ciencias de la tierra que hay en la actualidad, de química, de agroquímica, de agricultura, de agronomía, de genética, de biología, pero se sabía lo suficiente como para saber que si plantas una sola cosa en un trozo de tierra, lo agotas. Y ya era un problema en muchos países y en muchas sociedades el monocultivo. No lo inventaron los transgénicos. Si nosotros creemos todo eso y vamos a los datos y los datos dicen que no es cierto, lo único razonable que tenemos que hacer es abandonar la creencia absurda que teníamos previa y sustituirla por una creencia que esté basada en hechos de la realidad. Y esto se refiere a todo. ¿Quieren ustedes meterse en una bronca gorda? Díganle a la gente que la pobreza ha disminuido. Y se ponen mal. ¿Por qué? Porque la creencia, la opinión generalizada es que estamos peor que nunca y que hoy hay más pobres y más porcentaje de pobreza que en toda la historia de la humanidad. Y ahí es donde uno se sorprende, porque si vas a los datos resulta que hay menos pobres en número de los que había hace 50 años, pero además, claro, la proporción de pobres verdaderamente de extrema pobreza en el mundo se ha reducido. Obviamente los economistas se preocupan por redefinir la pobreza, por encontrar parámetros que permitan empujar para seguir sacando a más gente de la pobreza, pero el hecho real es que la pobreza ha disminuido, lo sentimos en el alma, pero los hechos son esos. Y si van en contra de las creencias de alguien, esa persona está siendo víctima del pensamiento mágico, no está siendo realista, no está siendo naturalista, no está asumiendo los datos como lo que debe modelar su pensamiento. Se refiere a todo. En el caso del hambre tenemos una situación muy parecida. La gente cree que en este momento hay más hambre que nunca ha habido en la historia humana, cuando en realidad la historia humana ha sido una historia de hambre consecutiva. El hambre apenas está desapareciendo. Pero había hambre y desnutrición en la Inglaterra victoriana como no la encuentras hoy en casi ningún país. Y esto, ahora que hablemos de algunas historias de horror del libre mercado que quiero contar, lo vamos a ver, pero hay menos hambre y menos desnutrición y mejor alimentación que nunca en la historia de la humanidad. Esto es algo que constantemente dice mi amigo J.M. Mulet, y le está cayendo. Acaba de sacar su nuevo libro sobre verdadero ecologismo, y le están dando hasta con el gato las personas que están comprometidas con una creencia que los datos no sustentan. Los ecologistas religiosos, los ecologistas políticos. Yo creo que la mejor opción que tenemos es ser realistas de manera radical. El realismo incluye, por supuesto, la idea del naturalismo, es decir, el universo es natural. No tiene elementos sobrenaturales que influyan en la realidad física. No hay hadas, no hay gnomos, no hay unicornios, no hay dioses, no hay vírgenes, no hay santos, no hay Jueves Santo, no hay un Cristo que sea hijo de Dios y que haya resucitado al tercer día, como me enseñaron a mí en el catecismo,
cuando me estaba yo preparando para mi primera comunión. No hay elementos sobrenaturales de magia que influyan en la realidad. Esto lo creemos por los datos que tenemos. Hasta la fecha no ha habido una sola evidencia convincente de la existencia de este plano sobrenatural o preternatural que influya en la realidad cotidiana de los seres humanos. Entonces, lo razonable es ser naturalista, lo razonable es decir, el universo es natural. El universo es material. No está formado de caspa de gnomos y de polvo de hadas y de sonrisas del gato de Cheshire. La fantasía tiene su lugar en la mente de los seres humanos, pero la fantasía no incide en la realidad. Vivimos un universo natural, material y objetivamente real, que cuando tú te mueres sigue existiendo, que cuando tú dejas de creer en él, sigue existiendo, con leyes que cuando tú dejas de creer en ellas siguen cumpliéndose. Leyes que hemos descubierto, que no hemos inventado, por mucho que algunos filósofos digan que las leyes son inventadas o son solamente opiniones. Si tú crees que puedes flotar y vencer la ley de gravedad, te invito a que des un paso afuera de la ventana desde un 7º piso, sin arnés, sin línea de seguridad, sin paracaídas y sin una red abajo. Y flota. Si puedes flotar, lo aceptaré, te aplaudiré y reevaluaré todas mis opiniones respecto de la preternaturalidad. Pero tienes que hacerlo. No me vale que lo argumentes, no me vale que lo opines. A eso le llamo yo realismo radical. Y radical porque no acepta excepciones. Nuestras posiciones políticas también tienen que depender de una visión realista del universo. Y del universo social, que es mucho más complejo. Obviamente no podemos tener datos precisos sobre el funcionamiento de las dinámicas sociales porque son enormemente complejas como para modelarlas. Yo ya comentaba que Paul Krugman, el Premio Nobel de Economía, que me parece un tipo verdaderamente espectacular, él se quejaba de cuando le piden que prediga cosas. Dice, pues que yo no puedo predecir, es que es muy difícil predecir en economía. Dice, sí es difícil predecir la meteorología por la enorme cantidad de variables que confluyen en el clima, sobre todo en el microclima que tenemos ahora, encima de nuestras cabezas. Ahora imagínate agregarle eso el factor humano y es absolutamente impredecible. Pero hay realidades que conocemos. La pedagogía la podemos asumir con datos y evidencias, con experimentos, con observaciones reales que nos dicen que si a los niños los tratas así obtienes este resultado, si los tratas de este modo obtienes este resultado. No es que se le haya ocurrido a alguien, es que lo has experimentado, es que estás basándote en evidencias. Y todo lo que es basado en evidencias es realismo radical. No puedes creer que un tipo de gobierno es más eficaz que otro porque te lo dijeron los teóricos. Analizas los gobiernos y dices, mira, este es el que da mejores resultados para la empresa privada, este da mejores resultados para la sociedad, este da los mejores resultados para las aristocracias explotadoras. Y tú eliges, de acuerdo a tu ideología, cuál es el gobierno que va a dar los resultados que tú quieres. Pero no puedes vivir con la promesa de que alguien dijo un día que esta forma de gobierno, esta organización social, político-económica, nos iba a dar la felicidad. Sin demostrarlo, sin experimentarlo, ponerte a experimentar con toda una sociedad, pues es un poco violento. Y lo mismo se refiere absolutamente todo a nuestra visión de las personas de distintas sociedades, de las personas de distinto color, de distinto rizo de pelo, de distinta forma de los ojos, o de distinto sexo, o de distintos gustos sexuales, o de distintas visiones sexuales de sí mismos, de estaturas, de discapacidades, etc. Lo que no podemos demostrar son supuestos que no debemos hacer. Nuestros supuestos deben estar basados en la realidad. Y cada vez tenemos más datos más abundantes para poder asumir el realismo radical como una forma de ver el mundo a nuestro alrededor, de asumir posiciones políticas que son relevantes, porque finalmente eso es lo que votamos y eso es lo que obtenemos. Obtenemos más o menos lo que votamos, ya sabemos cómo va esto, pero por lo menos
tenemos bases racionales para votar y para exigirles a los gobernantes que cumplan aquello que han prometido. O para decirles, no puedes estar prometiendo eso porque es imposible. Que sí, suena muy bonito, pero hombre, los hechos y los datos dicen que te estás pasando 3 pueblos y me estás aquí vendiendo un cuento. Eso tenemos que hacer porque es la forma de exigirles a las empresas, a los que hacen publicidad, a los que nos venden cualquier cosa, cualquier producto, cualquier servicio, un viaje maravilloso, un aparato que nos va a hacer totalmente felices, un auto que nos va a recuperar nuestra virilidad perdida. Todo esto solo lo podemos cuestionar desde una suposición razonable de que la realidad existe y que debe regir nuestros puntos de vista. Ahora, entramos en algo que alguien me preguntó, no sé si lo encuentro por allí. Sí, Luis Arenas me preguntó el otro día también, ¿qué validez das a los sentimientos y la intuición en la vida del hombre si estos no pueden ser medidos científicamente? Bien, este es el otro error que mucha gente comete. Cuando uno es realista radical, supone que todas las cosas que va a asumir, que va a enfrentar, que va a abordar en la vida, las va a hacer con esta visión un poco de caricatura, ¿no? De estos personajes ultracientíficos que se inventan en la televisión, que son absolutamente despreciables, además muchas veces. Bones Brennan, por ejemplo, la de Bones, que es una tipa para la que la música es rarísima, porque ¿cómo es eso? Los sentimientos no existen. A ver, mira, que todos nacemos con sentimientos, que los sentimientos son una realidad objetiva, es una realidad medible, que cuando algo te gusta puedes medir lo que está pasando en tu cerebro para decir, mira, esto le está gustando, o esto no le gusta. Le da un estímulo aversivo o le da un estímulo atractivo, un estímulo agradable, un estímulo de refuerzo. No es cierto que cuando uno asume una posición de realismo radical abandone los sentimientos del arte, las intuiciones, las formas bayesianas de resolver ciertos problemas que no se pueden resolver mediante mediciones precisas. El ejemplo que yo siempre usé de esto, yo tenía, y esto lo hacía mucho con chicos, los chicos lo entienden de una manera mucho más sencilla. Lo hacía yo con un monito, una foto de un monito, era un mono etíope, un macaco etíope. Me gustan porque trabajé con ellos en un centro de primatología hace un montón de años, durante muy breve tiempo, cuando estudiaba yo en la universidad, y había un centro de primatología en México, y yo fui allí a ayudar a registrar comportamientos de una tropa de macacos etíopes, monos verdes que les llaman, porque sí, parece que se crea una especie de moho en su pelo que les da cierta tonalidad verde. Se llamaban Cercopithecus etiops, pero creo que les cambiaron el nombre, como con tantas especies. Bueno, y ponía yo un monito de estos y decía, mira, este monito oye un ruido atrás, está comiendo moras, está muy contento en su rama, y de pronto atrás escucha el sonido de un movimiento de hojas, se mueven las hojas a sus espaldas. ¿Qué va a hacer el monito? Y todos los chicos que son inteligentes, más inteligentes que los adultos, en muchos casos dicen salir huyendo. No, por supuesto que sale huyendo. Pero ¿qué tal que fuera? Se llamaba Filiberto siempre el monito. ¿Qué tal que él es científico? Él es un realista radical. Dice, ajá, una vez mi primo Segismundo hizo el mismo ruido. Luego entonces voy a emitir una hipótesis científica que este ruido ha sido provocado por mi primo Segismundo. El monito se gira. Si es su primo Segismundo, le dice, ¿quieres moras? Y comparten las moras y se pueden hablar de las cosas de las que hablan los monitos. Pero es que lo más probable es que sea el leopardo. Y si su hipótesis es errónea, es la cena. Y no vuelve a hacer una hipótesis en su vida. El monito no va a hacer una hipótesis científica, va a salir huyendo. Porque es el tipo de reacción natural y normal de asumir una serie de cosas, y de todas las cosas que puedes asumir, ¿cuál debes asumir para que no te vaya mal? Ya ha hecho en su cabecita teoría de juegos, ya ha dicho, mira, mejor salgo huyendo porque aunque mi primo Segismundo una vez sonó así, esto puede ser un leopardo. Y lo que hay que hacer es poner pies en polvorosa. Lo mismo pasa con todos los sentimientos, las emociones, el arte, lo que llaman intuición, que muchas veces es simplemente adivinar y acertar.
pero nos la pasamos adivinando. Si tuviéramos todos los datos necesarios sobre ciertos elementos, deberíamos ajustarnos a los datos, por supuesto. Pero cuando no los tenemos, tenemos que hacer ese tipo de determinaciones que nos llamamos intuición, que llamamos latido, me latió esto, tal, y que muchas veces son meramente juegos aleatorios, pero que en otras muchas ocasiones son formas de abordar, de solucionar un problema sin los datos necesarios. Y las emociones son algo real. Todas las culturas tienen música, todas las culturas tienen arte. Conforme miramos hacia atrás en el tiempo, vamos descubriendo arte en etapas aún más tempranas del ser humano. Hemos encontrado el arte de los neandertales, lo cual nos dice que la apreciación del arte estaba ya presente, la capacidad de simbolización y de disfrute de los símbolos y de las cosas bonitas estaba en especies anteriores a la nuestra. Ya se hizo presente en la ruta que llegó un día a lo que es nuestra especie. Y nadie desprecia eso, al contrario, por eso yo en estos streamings tengo música y tengo poesía, porque es importante, porque es relevante, porque no, el conocimiento no elimina, ni afecta, ni destruye la emoción. Esto lo decía Richard Feynman. El que yo conozca cómo crece una flor, cuáles son las partes de la flor, cómo se desarrolla la flor, cómo se reproduce la flor, cómo se llega de la semilla a la flor, de regreso a la semilla. Es fantástico. Que yo sepa toda la historia y las especies con las que se relaciona esa flor y su historia evolutiva incluso, y los animales que la polinizan y demás. Saber todo eso no hace que disfrute menos la belleza de una flor. Y se disfruta. Hoy paseaba yo al perro y veo que en el parque junto a mi casa, donde habitualmente paso a mi perro, ya se cuajó de margaritas el suelo. ¡Qué bonito! Uy, ¿esto no es anticientífico? Pues no. Yo estoy diseñado de una manera curiosa. La evolución me llevó a que disfrute esas cosas que son bonitas. Por lo tanto, es de lo más natural, de lo más realista, de lo más objetivo, el que yo disfrute las flores, la música, la poesía, las artes plásticas. Cada quien encuentra su música, pero es rara la persona que no tiene ningún gusto musical, que no le genera ninguna emoción algún tipo de música. Puede ser el thrash metal, y los felicito enormemente, no es lo mío, pero es tan humano eso como humana es la ciencia. No veo cómo es posible que alguien crea que se anulan las emociones, las pasiones, los sentimientos, las sensaciones, los disfrutes estéticos subjetivos, e incluso el cariño entre dos personas, la amistad, etcétera, etcétera, porque no pueden ser científicamente reducidos todavía. No veo por qué puedan creer eso, y además puedo garantizar que el día que sean reducibles científicamente, como son reducibles otras muchas cosas, tampoco dejaremos de emocionarnos con aquello que nos emociona, porque esa percepción es la que nos hace seguir adelante, el encontrar el disfrute y el encontrar el gusto y el encontrar la emoción y la pasión en lo que hacemos. Aunque sea la ciencia y les moleste mucho a quienes creen que si tú tienes un pensamiento racional, deberías cancelar tus emociones y tus sentimientos. Así que, esto es lo que tenía un poco que hablar sobre realismo radical, que me parece importante y relevante. Voy a dedicar unos segundos a hacer un repaso por algo, ya que mencioné pues esto que dijo Luis Arenas del chat anterior. Vamos a hacer una ametralladora rápida de preguntas y volvemos a otro tema, a este tema de las historias de horror del libre mercado que yo quería contar, porque últimamente tengo muy enojados a los libremercadistas, y sobre todo están muy enojados contra Ignacy, el Spanish Libertarian, porque cómo se atrevió a llevar a un rojo otra vez a su canal. El tío es decente, el tío es razonable, el tío es sensato, el tío... son sus seguidores los que le exigen que sea una especie de Ben Shapiro a lo bruto, y no, hasta donde yo he visto no lo es, y además se puede dialogar con él de una manera excelente.
Hay puntos de contacto que yo puedo tener con la gente más extraña y más rara del mundo. Así que, rápido, una ametralladora de, digamos, 10 minutos de ametralladora de preguntas y respuestas. Son 7:35 en mi reloj y luego regresamos a la temática. Me enteré que el 23 de marzo fue el Día Internacional del Ateísmo. ¿Considera realmente necesario que haya un día conmemorativo? ¿Realmente necesario? No, pero sí lo hallo conveniente. Todo el mundo celebra sus cosas, ¿no? Día Nacional, el otro día era que el Día Nacional de la Nuez en Estados Unidos. Día Nacional de la Miel de Flores, Día Nacional de la Uña Enterrada. Un Día Internacional del Ateísmo está bien, es un Día Internacional que es útil no para decir, uy, qué simpáticos y buenas personas somos los ateos, porque los ateos no conformamos una comunidad. Cada vez que me encuentro con una comunidad de ateos tengo este problema. Los ateos no somos una comunidad, los ateos nos unen una sola cosa, no creemos en deidades, pero ya. De ahí en fuera somos de los más diversos, los hay de ultraderecha, los hay de ultraizquierda, los hay simpatiquísimos, los hay absolutamente intolerables, los hay que se dedican al arte, los hay que se dedican a la ciencia, los hay que se dedican a las empresas. No hay nada que los une excepto eso de decir, pues es que no, no tengo evidencias suficientes que me permitan creer en un Dios. Pero creo que el Día Internacional del Ateísmo sirve para levantar conciencia entre los creyentes, que siguen siendo la enorme mayoría, de que existe esta opción de abordar el mundo sin la necesidad de una deidad. Al dólar, ¿qué cree que significó para Estados Unidos el caso de O.J. Simpson? Curiosamente, el caso de O.J. Simpson demostró que cuando tienes suficiente dinero no importa tu raza, o por lo menos en algunos casos, no siempre, en algunos casos no importa lo que llaman raza, no importa el color de tu piel. Si tienes dinero para pagar abogados como los que se pagó O.J. Simpson, y que aprovecharon además excelentemente los errores de la fiscalía, como aquel día que se probara el guante, chico, tú ponte un guante que uses, luego ponte un guante quirúrgico, trata de meter la mano en el guante que usas y vas a ver que no entra, punto. Pero con la cantaleta de que si el guante no casa, entonces hay que perdonarlo, hay que declararlo inocente. If the glove doesn't fit, you must acquit, era lo que decía el abogado. Pues se demostró que si tú le echas suficiente dinero, en algunos casos vas a conseguir que alguien que claramente es culpable sea declarado inocente. Lo cual no habla bien del tema del racismo en Estados Unidos, pero habla muy mal de su justicia y de una justicia que depende también de la capacidad de la capacidad económica. Pasa en todos lados, pero en Estados Unidos es especialmente doloroso. Belcebú J. Sus seudónimos me matan. Señor Schwartz, para usted, ¿a qué línea ideológica pertenece el PRI, el Partido Revolucionario Institucional de México? A ninguna. El PRI ha tenido un discurso de izquierda, ha tenido una práctica cambiante, una práctica variable, una práctica donde siguió algunas pautas del desarrollismo, por ejemplo, en los años 60, donde siguió las pautas de izquierda, un socialismo más o menos democrático con los primeros años, con Cárdenas, sobre todo con Cárdenas, y después con López Mateos. Tuvo este nacionalismo revolucionario, que era lo que se daba como autoideología del PRI, pero que era tener un discurso de izquierda con ciertas actividades de carácter clientelar, sobre todo para la gente, pero que mantenía los privilegios injustos, no los privilegios razonables, del dinero viejo mexicano. La gente que tiene dinero desde el virreinato, que muchas veces son los mismos que hoy son dueños de grandes empresas. Entonces, no creo que haya tenido una ideología, se expresó en el discurso la ideología que convenía en el momento, pero poco más, ¿no? Fuera de algunas personas que sí fueron, me parece, como López Mateos o Lázaro Cárdenas, que fueron gente más o menos de izquierda, o conservadores buenas personas como Adolfo Ruiz Cortines, que lo fue. Creo que fue un reparto del poder, siempre fue el PRI, es el resultado de un pacto para repartirse el poder, los que habían estado enfrentados en la Revolución Mexicana y poco más o menos. Eduardo Endo, no sé si han hablado del tema, pero ¿qué opinión tiene sobre la cotización del agua en Wall Street? Que no es cierta. No es que el agua, sí, todas las moléculas de hidrógeno, de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno del mundo estén cotizando en Wall Street.
Hay una empresa de agua que cotiza en Wall Street. El agua es privada en los Estados Unidos en la gran mayoría de los casos. Esto no significa que se haya mercantilizado la totalidad del agua del mundo, ni hay que tirarse al suelo a llorar, ni hay que flagelarse como si estuviera uno en Semana Santa. Y estamos en Semana Santa, además, qué horror. Y todavía hay gente que se flagela en Semana Santa. O sea, no es lo que dicen que es, ni me parece tan preocupante. Lo que me parece preocupante siempre es que el agua no sea municipal, que no sea del Estado, que no sea de la provincia, de la región o del gobierno nacional. Creo que el agua es un recurso fundamental de aquellos que es preferible que estén en manos del Estado. Siempre. Pero en Estados Unidos es privada, y cuando Estados Unidos es privada, siempre ha sido privada y siempre se ha manejado de esa manera. En California, por ejemplo, Los Ángeles existe pese a su falta de agua, y en Los Ángeles se crearon métodos, todos ellos privados, y presas privadas para abastecer de agua a Los Ángeles. Y así funciona Estados Unidos. Pero no quiere decir, no tiene nada que ver con los problemas de escasez de aguas freáticas en ciertas zonas del mundo, o con la escasez de agua que algunos vienen anunciando desde hace mucho. Que no está la escasez de agua, aunque hay problemas de abastecimiento en ciertos lugares. No hay que olvidar que el agua es un recurso renovable. Cuando te dicen, se gasta tanta agua que un ternero llegue a tu mesa en forma de filete, no se gasta, no es como se gasta un combustible fósil. Esa agua pasó por la vaca y salió y volvió al ciclo natural de agua, ese que te debieron enseñar en la primaria. Que el reabastecimiento de ciertas fuentes de agua es importante, es otra cosa totalmente distinta. Pero los excesos retóricos del ecologismo político y religioso llevan a este tipo de cosas. Me parece, y esto va a ser lo último que voy a tocar de esto, me van a perdonar. Pero hay dos cosas sobre migración. Dice Cristian Nájera, no sé si esta pregunta está bien formulada, pero ¿qué opción tiene usted sobre el tema de la migración? Me parece que se manipula mucho la opinión de las personas usando los medios de comunicación, sí, sobre todo los enemigos de las corrientes migratorias. Y Michael González, más o menos en la misma línea, me dice, Biden tampoco le interesa ayudar a los inmigrantes, ahora los quiere deportar como lo hizo Trump. ¿En serio crees que Biden fue electo para cuidar a los inmigrantes? Fue electo para no cometer actos inhumanos que infrinjan los derechos humanos de los inmigrantes. Pero su objetivo no es el presidente de los inmigrantes. Es una tontería que se ha hecho mucho con los presidentes de Estados Unidos y con los mandatarios de todos los países donde ingresan fuertes corrientes y flujos migratorios. Bien, vamos a ver. Una cosa es una política de fronteras y otra cosa es una política migratoria. Y tendemos a confundirlas constantemente. Hay una política fronteriza que todos los países, o federaciones o semifederaciones de países, como es el caso de la Unión Europea, mantienen la protección de sus fronteras para impedir, dentro de lo posible, el ingreso de una inmigración irregular que representa gastos y una serie de conflictos que tratan de evitar. Por supuesto, por el otro lado están quienes dicen, ya, pero esa gente no viene por molestar, esa gente viene porque no necesita. ¿Y por qué aquí, en estos países opulentos en los que vivimos algunos, se cuenta con las oportunidades y el trabajo y el salario disponibles que no hay en sus países, y por lo tanto tienen todo el derecho a emigrar, y eso está contemplado en la Carta de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el derecho a moverte internacionalmente. Bien, hay allí dos intereses en conflicto, pero la política fronteriza está destinada a eso, no es una política migratoria. Una política migratoria seria y real, primero que nada, si quiere controlar los flujos migratorios irregulares, tiene que atacarlos en su origen, es decir, en las sociedades que expulsan inmigrantes. Si tú no quieres que lleguen inmigrantes hondureños, lo mejor que puedes hacer es ayudar a que en Honduras esas personas tengan las oportunidades, las posibilidades,
los recursos necesarios para no tener que emigrar. A nadie le gusta emigrar. La gran mayoría de la gente no lo hace por turismo, emigra por necesidad. Mi abuelo el asturiano, se va hacia 1890 a México, no porque le interesara muchísimo visitar las pirámides de Teotihuacán. Mi abuelo se va porque su familia tenía varios hijos y toda la pequeña propiedad, la pequeña parcela de la familia, pues va para el mayor. No se puede dividir en pedacitos porque al final no da para que nadie coma. Entonces el mayor de la familia hereda. A los menores les daban un traje, 100 duros o 50 duros, una maletita, y los subían a un vapor para que fueran a América. Era la gran inversión de la familia. Como hoy la gente invierte para que el primo se vaya a Estados Unidos, o en Ecuador o en Bolivia para que el primo se vaya a España. La gente emigra por necesidad económica o porque se juega la vida, porque tiene una situación política en la que los están matando indiscriminadamente, como es el caso de Siria, donde ya no son no solamente inmigrantes económicos, sino que son inmigrantes, son refugiados políticos, son refugiados de una guerra. Una política migratoria atiende las causas fundamentales de la migración y aprovecha los recursos de quien recibe migrantes porque los recibe porque tiene esos recursos excedentes que no existen en las sociedades que expulsan a los migrantes, e invierte o debe invertir o debería invertir parte de su excedente económico en garantizar una situación lo suficientemente razonable en los países expulsores de migrantes para que los migrantes no se muevan. Es así de simple. España volvió a expulsar migrantes en los años 60, porque la situación económica con el franquismo era aterradora. Y yo conozco mucha gente mayor hoy que se fue a trabajar, y a trabajar como migrantes a los que insultaban igual, a los que maltrataban, a los que trataban discriminatoriamente en Bélgica y en Alemania sobre todo. En Bélgica todavía hay el barrio de los españoles. Los mexicanos, cuando en momentos de buena bonanza económica en México, de situación económica y política habitable, vivible, no huyeron a Estados Unidos en las grandes cantidades que huyeron cuando hubo grandes crisis económicas. La gente se va porque necesita ganarse la vida y necesita ingresarle dinero a sus familias que no tienen otras oportunidades, porque no se apoyó al campo, porque el propio gobierno mexicano le dio exactamente igual. De hecho, en México vive en gran medida como Cuba de las remesas de Estados Unidos. Entonces, un país que tiene una política migratoria razonable intenta que se deje de expulsar a los migrantes, que los migrantes que necesita, porque esa es la otra, todos estos países opulentos que tienen grandes grupos de ultraderecha que detestan la inmigración, necesitan a los inmigrantes, necesitan enormemente ese trabajo que ya las personas de sus países no quieren hacer, que paga poco, que es en condiciones duras como es la recogida de las cosechas en el sur de España. Necesita esos migrantes, necesita ese trabajo, esos brazos, esas capacidades. No se va a sobrevivir, Europa no va a sobrevivir sin inmigrantes. Entonces su política migratoria debe ser desalentar la migración irregular, pero alentar una migración regular, bien ordenada, que impida la explotación de los inmigrantes, etc. Todo eso es, como tantas otras cosas de gobierno que habitualmente comentamos aquí, es complicado, es difícil, es costoso y además tienes enfrente a dos enemigos muy grandes. Los que te dicen que hay que abrir las fronteras por completo, que es absurdo, y los que te dicen que hay que cerrar las fronteras con candado, que es igualmente absurdo. Lo peor es que los dos saben que es absurdo, los dos saben que es inviable su posición, pero la usan para atacar a cualquier gobierno que intente darle una solución al problema con una verdadera política migratoria, que defienda los intereses de su país, porque al mismo tiempo tenga en consideración las necesidades y deseos de esos inmigrantes que al final necesita para el mañana. Sin inmigración, Europa no puede pagar las pensiones de los próximos 50 o 60 años. Por poner un caso de muchos, se necesita esos inmigrantes. Entonces, eso es una política migratoria que no se ha sabido diseñar en ni Estados Unidos,
que es el gran receptor de inmigración, ni la Unión Europea, que es el segundo gran receptor de inmigración. ¿Por qué nadie se va a Rusia? ¿Por qué nadie se va a México de inmigrante? Casi. Porque no tienen las características necesarias para ser atractivos para los inmigrantes. Pero son estos dos grandes polos de atracción de una fuerte inmigración los que deberían desarrollar políticas migratorias sensatas, humanitarias, lógicas, razonables y que atiendan a todas las necesidades que se les presentan. Y no lo han hecho y deberían hacerlo. Y no es cosa, los países no pueden, ya en la Unión Europea los países no pueden tener una política migratoria solitaria, en solitario. Debería ser una política conjunta y no está teniendo una política conjunta. La Unión Europea está cometiendo, yo creo, un gravísimo error. Porque además finalmente el inmigrante es sujeto de explotación, es sujeto de maltrato por parte de los racistas, de los antiinmigrantes, y es alguien que en lugar de sentirse bienvenido, de que su aportación se valore y que se sienta parte de la sociedad a la que ha llegado, se sienta amargado, rechazado, dolido y humanamente disminuido, lo cual tampoco es justo de ninguna manera. A mí cuando me llamaban a hablar a organizaciones de inmigrantes, yo les decía, a ver, mi situación es absolutamente privilegiada, yo no puedo hablar como un inmigrante siéndolo, porque yo vengo con una serie de libros que les resultan interesantes al Estado español, porque yo me caso con una española, porque yo tengo una formación, tengo un nombre, tengo una serie de cuestiones que nunca me someten a las condiciones, y además soy nieto de un español, y bueno, nunca sufro, un par de ocasiones, par de tontos, ¿no? Pero nunca sufro los ataques que son constantes contra los inmigrantes por parte de grupúsculos que pueden ser muy pequeños porque son capaces de infligir muchísimo dolor. Esa es pues la situación de una política migratoria, pero esto quiere decir que ni Biden, ni Pedro Sánchez, ni Macron, ni nadie va a abrir las puertas y va a dedicarse a hacer una política solo hacia los inmigrantes. No pueden hacerlo, no van a hacerlo, y lo que hay que exigir es otra cosa, más que ese postureo otra vez sencillo, abran las puertas, que entren todos. Ya, hombre, no se puede. Cierren las puertas, que no entre nadie, nos están invadiendo. Tampoco. Con los grandes procesos migratorios de los últimos, de todo este siglo, el porcentaje de personas inmigrantes que hay en los países europeos es despreciable. Es despreciable. Pero hay una serie de conflictos que hay que abordar. Y eso es lo que no quieren hacer muchos. Eso es lo que me causa a mí problema, y creo que debe ser motivo de reflexión de todo el mundo, pero de reflexión serena respecto de los hechos reales, de la complejidad enorme del problema y de lo que tenemos de responsabilidad de hacer todos y cada uno de nosotros, ¿no? Porque creo que todos los ciudadanos tenemos también que favorecer que se creen esas políticas migratorias de las que los estados europeos y los Estados Unidos han sido remisos. Canadá también, no es tan fácil emigrar a Canadá. Yo tengo 2 hijas emigradas a Canadá y no es tan fácil tampoco. Y un muy buen amigo emigrado a Canadá, y no es tan fácil tampoco hacerse canadiense o vivir en Canadá como inmigrante. Y es más fácil. Hay otra amiga, por cierto, a quien ya he hablado, de Ensaf Haidar, que es la esposa de Raif Badawi, el que está encarcelado por el sangriento gobierno de la Casa Saud en Arabia Saudita. Ensaf Haidar fue protegida afortunadamente por Canadá, pero se necesita que los ciudadanos asumamos una posición que no sea la de los dos extremistas y sí sea la de exigencia de soluciones reales, soluciones a largo plazo, soluciones que funcionen y que tienen que exigirles creatividad, originalidad y recursos a los gobiernos de nuestros países. Y con eso termino el rollo de estas. Es que el tema me parece extremadamente relevante. 4 minutos de cosas personales. ¿Cómo afrontar miedo a la vida? No sé, chico, yo nunca le tuve miedo a la vida. Dice la persona Chica Gaga, me encantan sus seudónimos. No tengo experiencia laboral y aún sigo estudiando y tengo algo de miedo a entrar en la vida laboral adulta. ¿Por qué? Es lo más normal del mundo.
Lo hace gente más tonta que tú. Lo hace con éxito gente más tonta que tú. Entonces no tienes nada que afrontar, tienes que hacerlo y punto, ¿no? Yo para dar consejos personales soy malísimo. Alguien más me pidió eh, consejos para los jóvenes. Pues yo qué sé. Cuando yo fui joven las cosas eran distintas. Y yo no creo que deba yo dar consejos. O sea, eso te convierte en una especie de Paulo Coelho. Voy a darles cómo resolver su vida. Yo soy tu autoayuda. Yo te hago tu autocrítica, como decía mi amigo el estalinista. No soy nadie para eso. Pero miedo, no sé, miedo a la cárcel, miedo a la muerte, al dolor, miedo a la decepción amorosa, pero miedo a asumir, a hacer cosas que otros más tontos hacen, no creo, ¿no? ¿No le gusta la música electrónica? No mucho, no soy muy de música electrónica, ¿no? El synth pop menos, el techno, el dance, todo eso me dice muy poco. ¿Será que no bailo? O sea, la música electrónica que me llegó a gustar, pero por la novedad era Kraftwerk, pero poco más, ¿no? Es fan de ZZ Top, más o menos. Me gusta mucho la guitarra de Billy Gibbons. De Billy Gibbons lo reconozco, por supuesto, pero no soy fan de ZZ Top tampoco. Es de los grupos que paso y me gustan, como Leonard Skinner y otros, pero que no es, digamos, de mis top 10. Y dice, la música del espacio intermediario me recuerda el estilo de rock sureño, pero hay un problema con la música del espacio intermediario, y es que la elegí de entre una biblioteca de música que pago la suscripción para poder usar música libre de derechos. Entonces yo tengo con el dinero que nos hacen favor de dar la gente de Patreon, cubro una biblioteca de música de la que sacamos la música libre de derechos. Entonces pues, elijo lo que me gusta, pero no está lo que más me gusta, lógicamente, y yo elegiría cosas totalmente distintas cuyos derechos no puedo pagar. Y 3 preguntas que se responden con vídeos ya existentes. Guillaume Pradón, ¿qué opinas de la pena de muerte? Tengo un vídeo sobre pena de muerte, voy a poner en la descripción el vídeo. Martín Gavidia, aunque en estos tiempos la filosofía parezca anacrónica, ¿hay algo de rescatable en ella o en la de tiempos de Grecia antigua? Sí, la filosofía es una actividad humana fundamental. Yo lo que siempre he rechazado es la idea de que te estudies filosofía como profesión. Todos filosofamos. Y siempre he dicho que filosofa mejor sobre física un físico que un filósofo que no sabe nada de física, pero que siente, que piensa mejor. Porque tengo, y lo puedo demostrar, los filósofos no piensan mejor que las personas que no estudiaron filosofía. Mientras que sí puedo decir que en su gran mayoría los que estudiaban violín tocan mejor el violín que aquellos que no estudiaron violín. Y que los que estudiaron biología saben más de biología que las personas que no estudiaron biología. Pero los filósofos lo único que saben es historia del pensamiento. Y yo creo que la carrera de filosofía debía sustituirse por una carrera de historia del pensamiento, que es muy importante. Y por supuesto todos filosofamos. Yo aquí filosofo continuamente. La gente no se da cuenta, pero lo expliqué al principio del vídeo sobre filosofía, que también voy a poner en la descripción. Y Michael González dice, ¿el fascismo surge como reacción a la Revolución Francesa? No, la Revolución Francesa ocurre en 1789 y el fascismo se presenta a principios del siglo XX con Benito Mussolini. No tiene nada que ver entre ellos, ni mucho menos. Entonces, ni tiene nada que ver con el antiguo régimen, como dices tú. El antiguo régimen era el régimen de los reyes, y ni el fascismo, ni el nazismo, ni el franquismo, que son 3 ramas más o menos de la misma idea, de la misma idea de la patria y de la misma idea del líder supremo y de la misma idea del corporativismo, no son especialmente monárquicas. Usan a los reyes, Mussolini utilizó por supuesto al rey de Italia y Franco utilizó a los aspirantes al trono de España, pero no tiene nada que ver con el antiguo régimen, ni mucho menos. Pero voy a dejar pues el video sobre fascismo que hice ya hace un tiempo para que lo puedan ver. Vamos a tomarnos unos segundos como siempre y luego regresamos. Tenemos música, tenemos poesía, tenemos poco tiempo para las preguntas, no se enojen conmigo, así que vamos a seguir.
Bueno, estamos de regreso. Este espacio es, bueno, evidentemente es para tener un pequeño descanso, es para hacer un par de cosas por aquí, para servirme Coca-Cola, que no se vea que es Coca-Cola, pero luego me acusan de ser promotor de la Coca-Cola. Que no lo soy, simplemente me gusta mucho a mí, pero es asunto mío, no lo ando promoviendo para nadie. Pero es una cosa muy, muy importante. La gente me pregunta sobre cosas que otros quieren que la gente haga, ¿no? Y ahí tengo yo un respeto muy grande por la libertad individual, porque creo que no puedes tener una sociedad libre si no tienes individuos libres. Obviamente no creo en la libertad esta delirante en la que creen los libertarios, donde tú se puedes pasar los semáforos si te da la gana porque eres libre, pero creo que la libertad individual es fundamental para tener una sociedad libre, como la justicia hacia todos los individuos es necesario para tener una sociedad justa. Entonces, bueno, son las cosas que digo. Voy a pedirles que capturen el chat, porque no voy a poder hacer demasiado sobre el chat. Pero quiero hacer una cosa interesante, creo que interesante en música esta vez, a diferencia de otras veces que he estado promoviendo géneros. Promoví un género que es el punk, que todavía no me perdonan ni O'Reilly and the Paddy Hats ni The Rum Jacks, dos de mis grupos favoritos de punk celta. Ninguno de los dos me ha perdonado todavía la reclamación de derechos de autor por los trocitos de video que puse aquí hace una semana, creo que fue. Entonces, bueno, pero hoy quiero más que nada hablar de otra cosa, de otro tipo de música. Entonces vamos a, bueno, no de otro tipo de música, sino de un instrumento. Bueno, esto que tengo aquí a mi derecha es una zanfona, que en inglés se llama hurdy-gurdy y que en francés es rouaviel, me parece. Y es un instrumento de lo más peculiar porque tiene un sonido parecido al de una gaita, es como un violín mecánico. Tienes cuerdas de violín accionadas por una rueda que está cubierta, si mal no recuerdo, de cuero, y este cuero hace que suenen las cuerdas. Suena una cuerda que es un pedal, digamos, un dron, que suena constantemente, generalmente de un tono bajo, lo que es un bajo continuo, precisamente por eso se llama así, y tiene cuerdas que pulsas con un teclado que tienes en la mano izquierda, excepto los que tocan la zanfona al revés, y con ese teclado vas empujando cuerdas hacia la rueda, pero además les das distintas tonalidades, es decir, como si pisaras las cuerdas de una guitarra en los trastes, o como si pasaras la mano por el diapasón de un violín. Y este instrumento aparece en el medievo y se convierte en un instrumento un tanto maldito, porque es un instrumento muy de pordioseros, dicen, de músicos trashumantes, etcétera, pero que en los últimos años ha tenido un regreso interesante. Es un instrumento muy, muy medieval, muy renacentista, y que ha tenido un renacimiento interesante. A mí es un instrumento que me gusta muchísimo. Me gusta mucho su sonido. Y van a ustedes a ver algo, y luego lo hablamos, del tipo de sonido que a mí me gusta muy en concreto, que me hace muy humano, muy cercano a la zanfona. Si ustedes se fijan, por cierto, además, en el Jardín de las Delicias, en el infierno, en el último panel, es un cuadro que yo voy a ver, un tríptico monumental que yo voy a ver cada vez que voy a Madrid, que voy al Prado, porque estoy absolutamente enamorado de lo que fue capaz de hacer el Bosco en esos tres lienzos, en esos tres paneles que son de madera, me parece, no es un lienzo, no, son paneles de madera.
pero a mí me parece una de las obras maestras de la pintura. Y ahí hay una zanfona. Y hay una zanfona con un pequeño diablito en la parte superior que está moviendo la manivela que gira la rueda, que hace sonar las cuerdas de la zanfona. Parece que no tenía muy claro cómo era una zanfona el joven Bosco, pero se entiende esto. En fin, vamos a escuchar un poquito esto. Este señor es Andrei Vinogradov. Él es un señor ruso de los Urales, que es uno de los grandes expertos en zanfona, que compone para zanfona, pero que tiene una visión evidentemente tradicional, medieval renacentista, de lo que es el instrumento. Si ustedes se fijan, una de las cosas notables es que por las características del teclado, las teclas suenan mucho. O sea, aparte de sonar la cuerda, se oye clac, 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 clac. Y a mí eso me gusta muchísimo. Ahora me preguntaban sobre la música electrónica. Una de las cosas que a mí me gustan los instrumentos de verdad. No, porque con música electrónica puedes montar un éxito musical, como decían, con una cara bonita y un ordenador, una computadora. Además con una laptop, ya no hace falta un portátil, no hace falta un gran equipo, y con una cara bonita y 3 o 4 piezas de software y algunas que te venden, ya no necesitas saber armonía para poder hacer tus pistas. Y hay un software que te venden para esto. No tienes que conocer la teoría musical, la progresión armónica la hace el software. Ya lo puede hacer, pero me va a parecer poco emocionante. Me gustan los instrumentos de verdad. Me gusta el sonido de las llaves del clarinete, el sonido de las llaves de la trompeta o del cornetín. Pensando en Shake On, que hablamos aquí hace un tiempo de tuba skinny. Me gusta el raspar de los dedos sobre la guitarra cuando mueves los dedos en los 3 bordones, que los 3 bordones son entorchados, es decir, están embobinados, por así decirlo, con metal, y se oye cuando te mueves. Y esto pasa incluso con los grandes guitarristas clásicos. Y a mí me parece que eso me está recordando la humanidad y la imperfección del instrumento. Y me gusta muchísimo. Pero en el terreno de la zanfona hay gente que se ha dedicado a ello de una manera tan espectacular como Patty Gardy. Se llama Patty Gardy porque toca el Hardy-Gardy. Punto. No sé cuál sea su apellido real, como suelo hacer, no me meto mucho en la vida luego de los músicos, de algunos sí, lógicamente, pero luego siento que le quita algo a la apreciación seca de la música, el hecho de meterse demasiado en sus vidas, aunque luego se mete en sus vidas, sobre todo cuando los conoce, cuando tiene relación con ellos, pues, o cuando ha vivido con ellos, como yo he vivido con los Beatles o con Janis Joplin. Pero escuchen un poco a Patty Gardy. Patty Gardy y Andrei Vinogradov son parte de un grupo creciente, además, de intérpretes y compositores para zanfona, que esto es importante. Es decir, todo instrumento va trascendiendo sus limitaciones al paso del tiempo. Quienes inventaron la guitarra eléctrica, por poner un caso bien conocido, jamás se imaginaron lo que podías hacer tú con compresores y con pedales y con distorsión y acercándote al amplificador.
y qué es lo que hace, qué es lo que una de las claves del rock psicodélico, que se le empezara a estas distorsiones clásicas de Townshend o de Jimmy Page o de Jimi Hendrix. Y la zanfona se está trascendiendo de lo que era, del tipo de instrumento que era a nuevos espacios. Entonces aquí hay los nombres de algunos que seguramente voy a pronunciar mal todos: Andrei Vinogradov, el primero que escuchamos; Guillem Desk, que es el que vamos a escuchar al final; Patty Gardy; Michalina Malisz o algo así, es polaca, y el polaco es infernal. El polaco es infernal. Mi apellido es de origen polaco. He oído gente leer en polaco y tú vas leyendo las letras y ves lo que van pronunciando ellos. Eso no tiene relación alguna, es como si lo fueran inventando. Es aterrador, y pronunciar el polaco es extremadamente difícil. Anna Murphy, Dominique Regev, hay muchísimos intérpretes de zanfona que están haciendo cosas nuevas con este instrumento. Y hay grupos, precisamente hablando de Michalina Malisz, como Malisz, que debe ser, hay grupos como el Ubeitie, que hace metal folk, o hay gente que hace dark folk, o que hace folk o metal medieval, que echa mano de zanfonas. Y Michalina la vemos allí con su zanfona, aquí, perdón, estoy señalando a la pantalla, ¿no? Aquí la vemos con su zanfona, con el Ubeitie, que es un grupo además de un montón de gente, suena espectacularmente bien. Es otra de las cosas raras que yo, que no soy muy metalero, escucho en ocasiones a el Ubeitie. Me parece que tiene una música muy rica, y el papel que juegan la zanfona o el violín o las flautas o la gaita en estos grupos los hace enormemente interesantes. Es decir, ha sido la renovación, la recreación de un instrumento tan antiguo, con tan mala fama en su momento, que me parece delicioso. Es un sonido que tiene muchas posibilidades, y los invito a que conozcan mejor, por supuesto, a las posibilidades de este instrumento, saliendo pues de los instrumentos normales y corrientes. Así como me gusta el arpa en el rock, cosa que Florence and the Machine, por ejemplo, han mantenido en todas las composiciones de Florence and the Machine. Hay arpa de rock, hay flauta de rock, hay violín de rock, los instrumentos no están limitados, no hay política de identidades para los instrumentos. Así como el banjo se fue del sur de los Estados Unidos a Irlanda, o el buzuki, que ahora se usa en toda la música celta. El buzuki salió de Grecia en los años 50, 60 y de pronto se apoderó de la música celta, etcétera, etcétera. Lo bueno, los instrumentos no tienen política de identidades, y creo que la zanfona es una gran aportación, y es dulcecito, es caramelito para el oído, y puede llegar a hacer cosas como las que hace el señor Guillem Desk. Y con esto pues terminamos nuestra sección dedicada a la música, y en este caso pues ni más ni menos que a la zanfona, este instrumento que yo lo empecé a ver en ferias medievales, siempre hay un señor tocando la zanfona. Me acuerdo que yo conocía sus nombres en otros idiomas, pero no en español, y alguna vez aquí en España, en los años 90, me acerqué a un y dije, ¿cómo se llama esto en español? Porque zanfona no me gusta ni tantito el nombre, pero bueno, es como se le llamó. Y por supuesto llega a España también en el medievo, en los fines del medievo, principios del Renacimiento, y está presente en lo que es el Reino Unido, en Alemania, en Italia, en Francia y en España por lo menos, y en la zona de los Urales, curiosamente. Así que escuchen zanfona, busquen a gente que toca la zanfona. Está presente en muchas pistas musicales, bandas musicales de películas, sobre todo de fantasía, películas heroicas, películas de vikingos y de este tipo de
de recreación de un medievo fantástico, porque da este sentimiento fantástico, este sentimiento de muy, muy El Señor de los Anillos, que a mí me parece siempre delicioso. Así que la zanfona, escúchenla. Y vamos a seguir hablando de algo que quería yo hablar. Alguien dijo, no lee el chat. No leo el chat. Le echo un ojo así por momentos, pero si me pongo a leer el chat, soy lo más aburrido del mundo. Me veo de lado, por lo tanto se me ve menos la cara y quizás ayuda. Pero no me puedo poner a ver el chat. Entonces veo cositas, a veces intento responder algunas cosas, pero hoy ya avisé que el chat no lo iba a poder tocar porque quería yo tocar otras cosas y se nos va el tiempo. Alguien me preguntó, oye, porque me dijo, estábamos hablando de Silvio Rodríguez, estaba yo hablando de panfletos musicales. No me gusta el panfleto musical, me gusta la música, y lo decía yo la semana pasada hablando de canciones como The Downister Alexa de Billy Joel o Peter's Dream de The Outside Track, que era el grupo al que mencionábamos. Me gustan las canciones que tienen un contenido, no un contenido social, pero que tienen un referente social, que hablan de la realidad, no solamente individual y emocional de la persona, sino de la sociedad en la que se desenvuelve y de los conflictos que vive. Me gusta mucho la música de La Mina. Si ustedes aquí mismo en el canal, en el Riva Desnudo, si ven mis listas de reproducción, tengo una lista de canciones de La Mina, amplísima, de canciones de La Mina, escritas en el Reino Unido, en España, en Estados Unidos, donde ha habido, y sobre todo en Estados Unidos, todos los irlandeses que fueron después de en la hambruna de las papas, de la patata, que fueron irlandeses a Estados Unidos, pues acabaron trabajando en las minas o acabaron de soldados. No. Los irlandeses sufrían como inmigrantes los más horrorosos ataques racistas, brutales. Se consideraba el irlandés como algo muy por debajo de la especie humana, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos. Los paddies, que les llamaban. Y los irlandeses fueron a trabajar a las minas, tanto en el Reino Unido como tanto en Inglaterra, como en Estados Unidos, y aportaron su música a las canciones de La Mina. Me gusta mucho la música con ese deje social, con ese interés por la sociedad, pero detesto el panfleto. No me gusta la música panfletaria. Cuando hice música cuando hice folclore y canto nuevo, lo siento, perdón, me da culpa, hacía yo quizás panfleto algunas veces, pero no hacía tanto panfleto como algunos que yo conocía, y uno en particular, que además vivió toda la vida de esta canción, creo que no escribió otra en su vida, que era Palomo Gavinares, le decía yo, Gavino Palomares, que escribió Maldición de Malinche, que es una canción horrorosa, panfletaria, burda, xenófoba, torpe, políticamente ingenua. Y a la gente le encantaba, y andábamos por todo el país, un grupo de distintos músicos, y él iba porque cantaba La Maldición de Malinche. Me parecía, y me sigue pareciendo ofensivísimo la canción. Entonces alguien me preguntó, bueno, pero entonces tú lo de Silvio Rodríguez no te gustará. Y dije, pues casi que no. Me gustó en su época, cuando era muy pequeño, pero no, casi que no. Y conté que yo había conocido a Silvio Rodríguez. Yo, cuéntale, dije, vale, el jueves lo voy a contar. Voy a dedicar 5 minutos a contar cuando conocí a Silvio Rodríguez y a otro grupo de personas, sobre todo a Noel Nicola, que se difuminó en el mundo de la trova cubana, y que me parecía que era enormemente valioso y enormemente capaz con las palabras solamente. La trova cubana tuvo un elemento, y es que por influencia del que era entonces un personaje importantísimo en la música cubana de la Revolución, y cuyo nombre en este momento se me ha ido por completo, tuvo un gran desarrollo guitarrístico, pero luego el desarrollo poético era un poco más limitado, y sobre todo el desarrollo ideológico era aún más limitado. ¿Por qué? Porque había que cantar lo que la Revolución decía que había que cantar, y poco menos. Había que cantar que Fidel era, bueno, lo mejor del universo, no tienes una idea. Aquí se queda la clara, era el Che Guevara, pero también estaba Fidel. ¿Qué tiene Fidel? Que los americanos no pueden con él. Cosas así que musicalmente son de una pobreza verdaderamente lacerante. Y
Y Pablo Milanés hacía cosas mucho más desarrolladas, creo que tiene mejor canciones, pero infinitamente mejores, montones de ellas, además, no dos. Sí, Pablo Milanés tiene una producción espectacular de canciones que no se refieren única y exclusivamente a la Revolución y a Vietnam y a los grandes eh, a los grandes luchadores cubanos en el Congo y este tipo de cosas, que era lo que alimentaba fundamentalmente a Silvio Rodríguez y que le permitió viajar por el mundo. Cuando tú eras leal a la revolución, tú tenías las ventajas que no tenían los demás, tenías casa, podías quedarte con el dinero que cobrabas en el exterior, vestías como no vestía absolutamente nadie en Cuba y te acababas en casa de poetas mexicanos donde estaba yo allí haciendo de mosca en la pared, ¿no? Entonces estábamos, me acuerdo, en una reunión, estuve en varias reuniones donde estaba Silvio y Noel. A Pablo no lo conocí, me hubiera encantado conocerlo y sigo considerando que es el mejor de todos. En segundo lugar pondría por supuesto a Noel Nicola y después un tercero muy lejano a Silvio. Pero pues, al calor de dos copichuelas y todo aquello, Silvio se puso en plan de yo voy a decirles qué es el mundo y qué es la música y el huevo y quién lo puso. Y yo veía el tipo de música que hacía fuera de Cuba y el tipo de canciones que nos estaba cantando allí, que no tenían nada que ver con lo que era su producción oficial, por así decirlo. Y yo que nunca me he sabido callar, y en aquel momento Silvio traía el candado, la piochita, ¿no? Y el peinado. Y yo le dije, en un arrebato de estos míos que siempre me han metido en problemas, mi boca me mete en muchos problemas, le dije, lo que a ti te pasa es que tú quisieras ser Peter Yarrow de Peter, Paul and Mary y no te dejan. Y era cierto. Yo no lo sabía. Simplemente se me ocurrió que todo lo que estaba transmitiendo con su ropa, con su aspecto, con el tipo de música que nos estaba cantando, incluida alguna de Peter, Paul and Mary, trío que debería recuperarse enormemente, que espero que no esté demasiado olvidado entre los jóvenes. El que soltó la carcajada fue Noel. Y eso enfureció a Silvio Rodríguez, que pues, ya no me pudo volver a ver en su vida. Y poco después se me acercó en corto Noel Nicola y me dijo, pero ¿cómo supiste? Y dije, no supe, se me ocurrió nada más como hipótesis, un poco como chiste, insisto, con ya dos copas entre pecho y espalda. Dijo, es que sí, es que le encantan Peter, Paul and Mary, pero claro, no puede cantar lo que cantaban Peter, Paul and Mary, que eran folk, y de hecho incluso en una época rechazaron el rock porque ellos eran herederos del folk como Bob Dylan y era el tipo de purismo que hizo que a Bob Dylan se le rechazara brutalmente cuando cogió una guitarra eléctrica en un concierto legendario. Yo decía, no sabía. Dice, pues le has dado y está furioso contigo, ni te le acerques. Pues bueno, entonces ahí fue el principio y final de mi relación de social con Silvio Rodríguez, por decir una barbaridad. Por decir una barbaridad que resultó que era totalmente cierta. Entonces, no soy muy de Silvio. ¿Qué quieren que le hagamos? No podemos ser de quien no somos. Y bueno, vamos a llegar a un momento que para mí es importantísimo, ustedes lo saben. Antes de intentar, hay dos temas más que quiero tocar. Hay un tema más que quiero tocar, el de historias de horror del libre mercado, porque tengo poco contentos a los libremercadistas, entonces para que se enojen más. Y luego algunas preguntas y respuestas. De veras, la próxima semana voy a tratar de hacer solo preguntas y respuestas o algo así. O voy a pedir que ustedes digan, vale, no nos importa que no nos respondas las preguntas, trataremos de responderlas nosotros mismos, que es buena idea también investigar un poco. Pero lo que vamos a hacer ahora es, por supuesto, pasar a la palabra. Este señor que está aquí en un taller mecánico y que lo ubica dentro de cierta parte de su poesía es don Gabriel Celaya, uno de los grandes poetas españoles del siglo XX, de la segunda parte del siglo XX.
que sin embargo siempre lo he visto muy limitado en la apreciación de la gente por uno de sus mejores poemas, sin duda alguna, que es La poesía es un arma cargada de futuro, que es un poema de lo que se conoció como poesía social en los años 60, 70, y que fue musicalizado con más o menos buena fortuna por Paco Ibáñez. Cuando ya nada se espera, personalmente exaltante, más se palpita y se vive más allá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando. Es un poema que exige que la poesía sea militancia política. Me parece muy válido además, porque Gabriel Celaya fue un hombre de una militancia política indeclinable toda su existencia, pero no es la poesía que más me gusta de él, ni es la única. Todos los poetas tienen muchas caras. León Felipe, por ejemplo, que leí algo de él, pues León Felipe tenía una cara de poemas contra Francisco Franco, aunque él no participó en la guerra, aunque él vivía en México desde 1922, fue un opositor feroz y a Franco le llamaba el sapo Iscariote. Tiene poemas magníficos sobre la figura de Franco, cuando le dice: tuya es la sien del caballo, no me acuerdo qué más es, pero mía es la voz antigua de la tierra, tú te quedas con todo y a mí me dejas sin nada, pero yo tengo la voz, es lo que le viene diciendo a Francisco Franco León Felipe. Pero Gabriel Celaya tiene otras dimensiones y me gustaría rescatar dos poemas de él que no tienen nada que ver con esa poesía social. Me acuerdo que probablemente cuando cumplí 17 o 18 años, un amigo que ya falleció me regaló un libro que era poesía social, y allí venía poesía social española y venían varios poemas de esta línea de Gabriel Celaya. Pero vamos a tocar otra línea de la poesía del enorme, enorme Gabriel Celaya. Esto es: todas las mañanas cuando leo el periódico. Me asomo a mi agujero pequeñito. Fuera suena el mundo, sus números, su prisa, sus furias que dan a su zumba y su lamento, y escucho. No lo entiendo. Los hombres amarillos, los negros o los blancos, la bolsa, las escuadras, los partidos, la guerra, largas filas de hombres cayendo de uno en uno. Los cuento. No lo entiendo. Levantan sus banderas, sus sonrisas, sus dientes, sus tanques, su avaricia, sus cálculos, sus vientres, y una belleza ofrece su sexo a la violencia. Lo veo. No lo creo. Yo tengo mi agujero oscuro y calentito. Si miro hacia lo alto veo un poco de cielo. Puedo dormir, comer, soñar con Dios, rascarme. El resto no lo entiendo. Esto es Los espejos transparentes, que es un concepto además que me parece extraordinario y que bueno, es el tipo de cosas que hacen los poetas, pensar así en el idioma, los espejos transparentes. Uno dice lo que dice, mas no dice lo que piensa. Los espejos no reflejan, transparentan. Todo mira fascinante de frente, pero no existe. Todo vuelve por detrás y es lo real, invisible. En lo que veo no veo, en lo que no veo creo. En toda imagen apunta una múltiple presencia, palpitante intermitencia del corazón, confusión. Y así me siento indeciso como un pobre hombre perdido. Como tú que, ¿quién eres? Como yo que, ¿quién soy? Los espejos que me escupen hacia afuera y hacia adentro me proponen transparencias de distancias y silencios. Deben ser, quiero que sean, para mis obras ejemplo. Con mucha luz hacia afuera, con más secreto hacia adentro. Juego al juego, sí, con trampa, como hay doblez en los versos. Así se cuentan las cosas que nos pasan cada día y bien contadas parecen fascinantes y sin alma. Si se piensa, nada es lo que se ve en el espejo. La luz grande es un abismo y un estúpido misterio. Voy a leer un tercero, pero ya estoy embolado con la grandeza enorme de Gabriel Celaya. Cuéntame cómo vives, cómo vas muriendo, se llama esto. Cuéntame cómo vives. Dime sencillamente cómo pasan tus días.
tus lentísimos odios, tus pólvoras alegres y las confusas olas que te llevan perdido en la cambiante espuma de un blancor imprevisto. Cuéntame cómo vives. Ven a mí cara a cara. Dime tus mentiras, las mías son peores. Tus resentimientos, yo también los padezco, y ese estúpido orgullo. Puedo comprenderte. Cuéntame cómo mueres. Nada tuyo es secreto. La náusea del vacío o el placer es lo mismo. La locura imprevista de algún instante vivo, la esperanza que ahonda tercamente el vacío. Cuéntame cómo mueres, cómo renuncias, sabio, cómo frívolo, brillas de puro fugitivo, cómo acabas en nada y me enseñas, es claro, a quedarme tranquilo. Lean más a Gabriel Celaya como esto, que es una minúscula, como una minúscula muestra. Hay muchísimo en una larga vida poética de uno de los grandes poetas españoles y vascos del siglo XX. Así que ahí queda. ¿Qué tal están furiosos conmigo? Hay muchas cosas. Es que si me meto en cada cosa nos pasamos las horas. Guárdenme y mándenme el chat, por favor. Prometo la semana próxima hacer algo. Y antes voy a tratar de hacer algo de este chat, por lo menos los primeros comentarios, algunos de los primeros comentarios, pero quiero hacer rapidísimo un par de historias de horror del libre mercado, porque otra vez estoy viendo gente que me llega y me dice: en los países nórdicos y en Nueva Zelanda, tal y cual, que todos son felices y hay un gran estado de bienestar gracias a que son mercados libres, a que son económicamente libres, que es una medida que vuelvo a decir que es un poco extraña. Y yo siempre digo, mira, no porque el mercado crea riqueza, pero para repartirla necesitas un gobierno de izquierdas. Es un gobierno socialista, socialdemócrata, socialista democrático, que haga cosas como las que acaba de hacer Jacinda Ardern, que están furiosos con ella. Jacinda Ardern hizo una de las mejores gestiones de la pandemia de la COVID-19, entre otras cosas porque tiene un país isla, que es mucho más fácil aislar que aislar España, que aislar Italia. Esto ya lo he contado, pero lo repito. Aislar España era muy difícil cuando tenías, creo que 53 vuelos diarios desde Italia, donde estaba el epicentro europeo de la pandemia, y con la cantidad de gente que llegaba a todos los aeropuertos internacionales españoles todos los días, lógicamente España sufrió enormemente la pandemia. Hoy hemos podido ya constatar, y hoy lo comentaba con seriedad alguna investigadora, que aproximadamente un tercio de los resultados de la pandemia ha sido producto de las acciones de los políticos, de las decisiones de los gobernantes, de las mascarillas y la distancia social, y el confinamiento, el no confinamiento, el cerrar hostelería o el cerrar conciertos y cines, etcétera, pero que las 2/3 partes han sido una evolución que no depende directamente de eso. Claro, todos los opositores quieren golpear a los gobiernos diciendo que no hicieron lo que debían cuando nadie sabía que debía hacerse, y todos los que son absolutamente incondicionales de sus gobiernos quieren decir que hicieron todo perfectamente bien, cuando evidentemente ningún gobierno actuó bien porque nadie sabía cómo actuar. Una situación totalmente novedosa. Tú improvisas, todo el mundo improvisó, algunos mejor, otros no tan bien. Pero Jacinda Ardern acaba de informar que, bueno, digamos, un proyecto que ya tenía, y es miembro del Partido Laborista, que es el Partido Socialdemócrata, parte de la Internacional Socialista, entran en vigor dos cuestiones fundamentales que además ahora ella considera que son esenciales para impulsar la salida de la crisis de la COVID-19. O sea, aumento del salario mínimo en Nueva Zelanda e aumento de impuestos a los más ricos y a las grandes corporaciones de Nueva Zelanda. Entonces, algunos están felices porque creen que está casi instaurando el comunismo, cosa que no, ni de lejos. Simplemente son medidas que tienen un efecto social bueno, pero que ni está destrozando y expropiando todas las empresas neozelandesas, ni está entregándolas en manos de los trabajadores.
ni está dándole salarios de millonario a los trabajadores manuales neozelandeses. En Nueva Zelanda se tienen buenos sueldos, afortunadamente, entre otras cosas porque hay gobiernos laboristas y porque hay un movimiento sindical fuerte. Entonces, bueno, la gente está preocupada por Jacinda Ardern y entonces quieren atribuirle las ventajas de los países que tienen un estado de bienestar fuerte a la libertad económica y no a las políticas que crean un estado de bienestar fuerte, porque si tú creas muchísima riqueza, el mercado no va a resolver el tema de la pobreza o el tema del desempleo o el tema de los salarios. Y eso lo tienen que hacer las leyes. Y un ejemplo que oía yo el otro día en un documental amplísimo sobre la época victoriana era cómo se alimentaba la gente en la época victoriana en la opulenta Inglaterra. La opulenta Inglaterra era la Inglaterra opulenta de unos poquitos. La gran mayoría de los ingleses eran pobres de solemnidad. Esto solemos olvidarlo, sobre todo cuando tenemos la visión del colonialismo, cuando tenemos la visión de países coloniales, como el mío, países que fueron colonias, no fueron los colonizadores, México, Argentina, otros países latinoamericanos, otros países africanos, calculan que las potencias coloniales eran potencias donde todo el mundo amarraba a los perros con longaniza y no se la comían porque estaban perfectamente alimentados, cuando la realidad es otra. Grandes potencias coloniales como España, Inglaterra u Holanda tenían una gran mayoría de la población viviendo en la miseria más absoluta y les daba exactamente igual. Y en la Inglaterra victoriana, por ejemplo, estaba yo viendo el tema de la adulteración de los alimentos. El pan se adulteraba con alumbre, sobre todo. Como no había conciencia de la conciencia de la alimentación que tenemos hoy en día, se le ponía alumbre al pan porque blanqueaba la harina. Aparte de que ocupaba espacio de la harina y por lo tanto, pues ahorrabas, porque la alumbre era más barato que el trigo, por supuesto, era pan más blanco, entonces tú podías vender pan más oscuro como si fuera pan blanco, vendiéndolo a precio más alto y además vendiéndole a la gente pues menos trigo de aquel que estaban pagando porque le estabas dando alumbre y sobre todo yeso o escayola y lo que en México llamamos blanco de España, que no me acuerdo cómo se llama aquí, pero creo que se llama blanco, yeso de Francia o algo por el estilo. En cada país tiene un nombre distinto que se refiere a otro país. Pero son productos minerales blancos que se mezclaban con la harina y durante décadas se vendía el pan adulterado a todos los británicos. Un poco de alumbre igual no te hace nada, pero cuando comes las cantidades de alumbre que se sabe hoy que se utilizaban en la adulteración del pan, y cuando la gente no comía más que pan, o sea, el pan no se usaba para hacer sándwiches como hoy, el pan era la comida. Si comías ese pan durante años, acababas muriendo de desnutrición porque no tenía los suficientes nutrientes para mantener la vida, independientemente de que el exceso de alumbre podía causar problemas digestivos graves. La leche se adulteraba con bórax, ácido borácico, que tiene una capacidad extraordinaria. Si tú le echas bórax a la leche agria, compensa, el bórax es altamente alcalino, compensa la acidez de la leche agria, de la leche que se está descomponiendo, y por lo tanto cuando la vuelves a oler dices huele a leche fresca, y por lo tanto se podía vender leche en descomposición a la gente, sobre todo porque así lo recomendaban los grandes nutriólogos de la época o los grandes gurús domésticos de la época. Había una señora Beaton, por ejemplo, que era muy importante. Se escribía en las revistas y las amas de casa hacían lo que decía la señora Beaton. La leche era fundamental para los niños, entonces a los niños se les daba leche con bórax y leche adulterada con otras cosas, incluido yeso y por supuesto con cantidades importantes de agua, de echarle agua a la leche para que rinda más y para hacer mejor negocio. Porque esto es el libre mercado, tú puedes vender lo que se te dé la gana, no tienes ninguna obligación hacia los consumidores. Entonces los niños bebían bórax y se calcula que murieron por problemas digestivos causados por el ácido borácico. Lo veía en el documental alucinante, alrededor de 500,000 niños británicos
durante la época victoriana, la época del esplendor colonial británico, la época en que el dinero entraba a espuertas al Reino Unido, a los dominios de la reina Victoria, que estaban igual en la India, que en Australia, que en Nueva Zelanda, que en todas las Indias occidentales, en las Bahamas, en Jamaica, en las Bermudas, en Canadá. Era el gran imperio. Y la gente se moría de desnutrición, se moría por problemas digestivos debidos a la adulteración de dos de los principales alimentos del momento, el pan y la leche. Aquí había un elemento además que es importante porque se refiere a cuestiones que hoy tenemos mucho en cuenta. Se había roto la cadena donde el señor que plantaba el trigo lo llevaba al molino, le molían el trigo, recogía su harina, él hacía el pan y él te lo vendía. Lo que se había hecho es precisamente romper la cadena de producción y generar al agricultor que vendía el trigo, al molinero que hacía la harina, que se la vendía al panadero, que en la ciudad vendía el pan. Porque el agricultor no podía ir a Londres o a Birmingham o a Liverpool a vender el pan. Así que esto era, además, no es que fuera un proyecto malévolo de alguna conspiración, es que era necesario para mantener una cadena comercial razonable. Pero no había control en ninguno de los puntos, entonces el agricultor podía adulterar el trigo, echándole piedras, por ejemplo. Yo de pequeño todavía me tocaba comprar 1 kilo de arroz, de frijol, de alubias negras, y limpiarlo, porque traía piedritas. Y pues las piedritas eran el truco del agricultor para ganar un poco más. Y uno expulgaba directamente las alubias, las judías, los frijoles, los porotos, porque traían piedrecitas. Que a la hora que sacabas un montoncito de piedrecitas, decías 50 gramos en medio kilo, pues es un 10%, chico. Es un 10% más de ganancia. Pero si el molinero también adulteraba y luego el panadero también adulteraba, el pan que llegaba al consumidor era aterrador. No es sino hasta fines del siglo XIX cuando entra en acción el malévolo, terrible, aterrador Estado, alertado por personas que dicen que la gente se está muriendo porque no está comiendo bien. Hay una adulteración que es dañina, porque lo sabían, muchas personas lo sabían, pero no había leyes. Y esas leyes se crearon precisamente para lograr una protección a los consumidores. Y los propios consumidores, a medida que adquieren datos, a medida que están mejor informados, a medida que hay químicos y hay biólogos y hay gente que les informa de lo que se están metiendo por la cara creyendo que se alimentan y creyendo que alimentan a sus bebés, los consumidores empiezan a organizarse y exigirle al Estado que emita determinadas leyes en protección del consumidor. Esto es lo que hoy son todas las reglas sanitarias minuciosísimas que tenemos para todo lo que nos comemos, y de ahí que gente como Gema del Caño, amiga mía, te digan que hoy comemos mejor que nunca en la historia, y Mulet también lo ha dicho. Hoy tenemos la mejor alimentación de la historia porque tiene unos controles hechos por el Estado que no estarían allí si el mercado fuera totalmente libre como lo era en la época victoriana en el Reino Unido. Y quien usa este ejemplo, que lo uso porque estoy hablando de un documental en concreto que vi, lo tiene en todos lados. Es decir, seguramente pasaba lo mismo en Francia, en Italia, en España, en Estados Unidos, en México, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en todos lados. Era la gloria del laissez-faire, laissez-passer, el dejar pasar del mercado totalmente libre que quieren algunos libertarianos, los anarcocapitalistas, etcétera, etcétera. Esos que dicen que el Estado no debe interferir en la economía y que debe dejar que las fuerzas, la mano invisible del mercado, resuelva todo. Y entonces ahí tenemos gente como la que en Twitter hace poco, cuando estábamos comentando la terrible situación del precio de la insulina, que la insulina que cuesta 2 euros en España cuesta 2.600 euros en Estados Unidos o algo así, pero en 60 y tantas veces más. No me hagan caso con las cifras las voy a poner luego en el segmento que hagamos de esto,
Pero vamos, que el aumento del precio de la insulina en Estados Unidos es tal que la gente usa menos de la que le recetan para estirar la dosis, pero lo que está haciendo es matarse. Y mucha gente está muriendo por no tener la suficiente dosis de insulina que necesita. O va y la compra en México porque en México es más barata. Y hablábamos de esto y decíamos que es una situación en la que el Estado, el gobierno estadounidense debería intervenir porque está matando gente. Simplemente se está matando gente aumentando los precios sin que haya cambiado el producto. Es decir, son aumentos de precios meramente como estrategia comercial para tener más ingresos. Me apareció un listo que me dice, no, pues esto lo arreglará el mercado rápidamente. La crisis de la insulina en Estados Unidos comenzó en 2001. ¿Cómo lo va a arreglar el mercado? Rápidamente, que en 20 años ha muerto una pila de gente que no puede comprar suficiente insulina. La creencia ciega en tus ideologías, en tus doctrinas económicas que la realidad no sustenta, es tan peligrosa como las creencias en las pseudomedicinas, como las creencias en la magia, en las adivinaciones, en los videntes. Es peligrosísimo y es lo contrario precisamente al realismo radical del que hablábamos al principio de este streaming. Así que ahí les dejo esos historias de horror del libre mercado, hay muchas más. Por ejemplo, el laissez-faire fue uno de los elementos que provocó la hambruna de las patatas, que la hambruna de las patatas, de las papas en Irlanda a mediados del siglo XIX fuera tan aterradora y matara a tantísimas personas. De eso hablaremos quizás otro día. Y termino con una ráfaga de preguntas, a ver qué fue lo que hice. Me preguntan si conocí a Roger Bartra en México. Dice que ha publicado un libro contra López Obrador, dice que es un político conservador de derecha. ¿Qué opinión me merece? Conozco a Roger, no conozco personalmente a Roger Bartra, lo he leído y creo que tiene parte de razón, pero no del todo. Es decir, López Obrador, no siendo un hombre de izquierda, tampoco es un hombre de derecha. Es un caudillo populista que cree que tiene las respuestas a todo, pero carece de ideología totalmente. Carece. Una ideología es un conjunto de ideas vertebradas que conforman un proyecto político. Cuando tú dices lo que se te va ocurriendo creyendo que tú eres la fuente de toda la sabiduría, no tienes ideología, tienes ideas. Y como son ideas a medio cocinar, son más bien ocurrencias. Es la ocurrenciología del López Obrador. Entonces, habría que leer el libro para ver en qué se basa Bartra, porque me parece que es un tipo que académicamente es enormemente riguroso. ¿Crees que el ecologismo podría convertirse en una religión? Para muchas personas ya lo ha hecho. Para muchas personas el ecologismo ya es una religión. Y cuando te atacan por no ajustarte a su doctrina ecológica, lo hacen con la misma furia con la que se enoja la gente conmigo cuando digo que dejé la Iglesia Católica y que ya no creo en Dios. O sea, es exactamente lo mismo. Toda creencia irracional se puede puede adoptar las formas de una religión, de una secta. No es tampoco tan raro. ¿Qué opina del anarcosindicalismo de la CGT? No sé exactamente cómo maneja el anarcosindicalismo la CGT, pero siento que sigue siendo se ha mantenido como un sindicato marginal a diferencia de comisiones y de UGT. Quizás las tácticas, quizás las ideas, quizás las adscripciones políticas de comisiones obreras y UGT han sido más eficaces que las de la CGT. No lo sé realmente, pero yo personalmente, evidentemente, estoy trabajando, lo saben muchas personas, estoy trabajando con la UGT en cuestiones de la representación de los youtubers ante YouTube, como, pues no sé si somos trabajadores, porque pues nuestro producto es lo único que vende YouTube, quizás deberíamos por lo menos tener mejores relaciones con la organización. Creo que algún día bajará la temperatura del planeta, creo que algún día debe bajar la temperatura del planeta. Puede pasar de dos maneras. O porque lo logramos controlar nosotros o porque empezamos a morir como ratas. Es decir, sí, yo creo que se va no a bajar la temperatura del planeta de momento, pero sí a controlar su crecimiento, que no llegue a los niveles que los propios meteorólogos nos dicen desde hace muchísimos años, desde mucho antes de que naciera Greta Thunberg, nos están diciendo que ciertos niveles de aumento de la promedio, no de que haga más calorcito en tu casa, del promedio de las temperaturas en el planeta puede conducir a catástrofes de las que no va a ser fácil salir. Por eso es importante lo que está haciendo muchísima gente que sí está haciendo cosas más que manifestarse
contra el cambio climático. Bill Gates es uno de ellos. Dice Sergio Luis Arenas Benavides que en la izquierda Feng Shui reclamo el abandono de cierta parte de la izquierda de los principios de la razón. ¿No será producto de un rechazo a Occidente? En parte sí. A ver, si el sistema es la democracia liberal occidental y rechazas el sistema, rechazas la democracia liberal occidental, rechazas a Occidente, rechazas el producto de ella, que es uno de sus productos, que es por supuesto el conocimiento científico. Sí, y toda esta izquierda que tiene relación estrecha con el New Age y el postmodernismo rechaza el conocimiento científico precisamente por la adoración a la creencia en lo preternatural, en lo sobrenatural y en las filosofías orientales. Yo sinceramente no creo que la ciencia sea un producto de Occidente. Si nos atenemos a la historia, aunque la ciencia adquiere ciertas características en un lugar, además en Inglaterra, pues eso no hace que la ciencia sea inglesa, ¿no? El hecho de que Francis Bacon escribe el Novum Organum en Inglaterra no hace que la ciencia sea inglesa, ni hace que la ciencia sea europea, ni hace que la ciencia sea china, hace que la ciencia sea un producto humano. Y ahí entramos en la política de identidades, que es otra cosa, pero no. Usted ha manifestado ser tolerante con los fumadores. ¿Qué significaría ser intolerante con los fumadores? Yo veo gente y lo viví como fumador, gente que te mira como si hubieras matado a tu mamá y te la hubieras comido. No, en serio, te mira con un desprecio infinito, que no te deja entrar a su casa, que te huele la ropa a tabaco. Oye, lo siento, ¿no? Es que fumo. Ay, pues qué cosa tan desagradable. Oye, yo no te ando diciendo que te huelen mal los pies o que no me gusta tu bigote. Es decir, es una intrusión en la vida personal del fumador, al que se considera menos que humano o con menos derechos sociales que la gente normal. Eso es lo que yo veo como intolerancia al fumador, que la he vivido y me parece aterradora. Creo que era una de las últimas discriminaciones legales que la gente tenía. Podía humillar a los fumadores, ahora cree que también puede humillar a los viejos. Entonces eso fue una cantidad de edadismo verdaderamente impresionante. Autores y títulos de ciencia ficción que me hayan marcado. Lo malo es que yo la ciencia ficción que leí es antigua. Yo dejé de leer ciencia ficción por allá en los años 90, entonces estoy fuera del ambiente. Sé que Neil Gaiman, por ejemplo, es extraordinario, pero no he leído a Neil Gaiman, no he tenido tiempo de seguir leyendo ciencia ficción. Pero que me hayan marcado, la novela que más leí, que más recomiendo es Soy Leyenda, de Richard Matheson, que ha sido destrozada en el cine ya 3 o 4 veces. Primero la destrozaron con Vincent Price, que es la menos mala, luego la destrozó Charlton Heston y luego parece que la masacró de una manera, la masacró de una manera terrible Will Smith, que donde pone la mano hay un desastre, evidentemente. Soy Leyenda es fundamental. He hablado de Los Señores de la Instrumentalidad, de Cordwainer Smith, que no se llamaba Cordwainer Smith. Todo el ciclo de Los Señores de la Instrumentalidad me parece importantísimo y está olvidado. Isaac Asimov es fundamental, me parece un gran contador de historias, un escritor mediocrón. Ray Bradbury me parece un gran escritor, sobre todo Fahrenheit 451. Si te gustan los cuentos cortos, Frederick Brown es esencial. Frederick Brown es el gran creador de cuentos cortos, el gran narrador de cuentos cortos. Robert Bloch en el terreno de la ciencia ficción y más en el terror, es maravilloso, es el que hizo el guión de la película Psicosis y un montón de cosas más. No lo ubicaría en la ciencia ficción directamente, pero sin Howard Phillips Lovecraft toda la literatura de géneros del siglo XX pues no existiría. Títulos, hay cuentos que a mí me resultan extraordinarios, como Las calles de Ashkelon, por ejemplo, que creo que es de Harry Harrison. Harry Harrison tiene todo un ciclo humorístico que es La rata de acero inoxidable, que es maravilloso. Por supuesto, en ciclos humorísticos maravillosos está el autoestopista galáctico, título que me parece horroroso, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, la guía a la galaxia, de los que viajan de aventón o de los autoestopistas si quieres, pero el libro es la guía a la galaxia del autoestopista. Todos los libros de la serie, los 5 libros de la trilogía, como decía él, son fundamentales. Y ¿qué más? Hay un montón de gente y yo soy malísimo. Había un ciclo que eran los Dorsai de
de Dixon, de Gordon Dixon, que fue amigo mío además, que es un canadiense, que son magníficos, y la ciencia ficción económica de un buen amigo mío que fue Mac Reynolds, que era un hombre, su padre fue candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Socialista varias veces, por supuesto con 4 votos, pero él inventó la ciencia ficción económica, él analizaba fenómenos económicos en clave de ciencia ficción. Por ejemplo, tiene un cuento donde los peores terroristas son tipos que te van ofreciendo jabón de gran calidad que te van a entregar en un empaque de papel de estraza color marrón, sin nada, sin publicidad ni nada, al 10% del precio que te cuesta el jabón. Entonces estos tíos son perseguidos por el Estado porque evidentemente están yendo en contra de un mercado que le pone los precios a los productos, sobre todo los productos de consumo como el detergente. Los precios se ponen lo más que puedas pagar y se promueven a través de una enorme publicidad, y lo más que pagas es publicidad y mercadotecnia. Y esto es sabido, además. Ahora, pero cuando en los años 50 lo empezó a escribir Mac Reynolds, no lo era, y es exquisito, era un gran tipo. Escribió mucho con Cyril Kornbluth, que es otro que escribió con Frederick Pohl grandes obras de ciencia ficción, y así sucesivamente. Bueno, quedan pilas de cosas pendientes por todos lados. Pero quisiera yo que el streaming fuera solamente responder a sus preguntas, pero creo que hay cosas que hay que tocar y creo que hay temas que les interesa que toque y no los puedo tocar un segundo y decir, pues esto es así y pasar por encima de ello rápidamente, sino que merecen cierta elaboración, sobre todo cuando tocan cosas que son de las que yo sé y como sé de ellas, pues de esas puedo hablar un poco más ampliamente. Así que con esa disculpa les quiero agradecer que nos hayan acompañado. En este momento hay 138 personas, no estamos muy por debajo de lo de otras semanas, así que tenemos una buena cantidad de público. Les agradezco muchísimo a todos que me escuchen, que participen en el chat, aunque no lo lea, sí lo leo al final, pero aunque no responda a todas sus preguntas, que nos apoyen, que nos promuevan, que le digan a la gente que aquí estamos y que decimos cosas que probablemente no sean las más inteligentes del mundo, pero que no suelen decirse. El otro día, para ayudarme un poco a promover el canal, alguien me preguntaba, bueno, ¿y qué otros canales hablan de los temas de los que tú hablas, que considerarías tus competidores en YouTube? Que yo sepa ninguno, ojalá los haya, no lo sé, pero que yo sepa ninguno. Los canales de divulgación están muy bien, hay grandes divulgadores, no lo dudo, y los conozco a muchos de ellos, que hacen divulgación científica solamente, pero que toquen el tipo de temas que toco yo, creo que no. Si me equivoco, díganmelo en el chat, por favor. Entonces, pues esto es siempre un canal difícil de definir, un canal que está al servicio de ustedes, con lo poco que yo sé, con las cosas que se me ocurren y con la lengua floja que tengo yo, que me metió en tantos líos, por ejemplo, con Silvio Rodríguez. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo jueves. Pórtense mal, que es lo que hay que hacer. Y me iba a quedar muy bien esto. Decía yo mi frase final y luego entraba la salida, pero pues nada, que no tenía yo la salida, sino tenía otra cosa, así que pórtense mal y como dijo Humberto G. Tamayo, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.